Bienvenidos a la entrevista. Hoy vamos a conversar con el licenciado Javier Hernández. Él es el presidente de la Asociación de Colegios de El Salvador. Bienvenido a la entrevista. Mucho gusto y muchas gracias por la oportunidad de estar acá. Licenciado, nos gustaría que comenzara dándonos un breve contexto de cómo la pandemia por COVID-19 ha afectado la labor de los colegios privados. Bueno, los colegios privados estamos desarrollando una labor desde que se nos encomendó por el Ministerio de Educación dar una continuidad educativa desde los hogares de los padres de familia y los docentes. Esto ha permitido que haya la creatividad de los docentes, desarrollado algunas metodologías que tienen que ver con la educación a distancia. Ha habido bastante desarrollo de actividades que tienen que ver con que el docente se ha comunicado audiovisualmente con los estudiantes, y los padres de familia han sido verdaderos técnicos, digamos, instructores de sus hijos para poder desarrollar las actividades encomendadas por los docentes. Y claro que sí ha afectado porque ha tenido que recurrirse a los disponibles recursos que puedan haber en el hogar y los docentes, los dispositivos que se han utilizado para como tecnología apoyar este proceso, la conectividad que ha sido necesaria sea de la mejor, y esto ha significado también un esfuerzo muy grande de parte de los docentes. Aquí hay que destacar que todo el mundo está visualizando y está bien, ¿verdad?, que se vea que el sistema de salud es el primer nivel de atención, pero también hay que reconocer que hay otros personajes profesionales del país que están enfrentando esta emergencia, como los docentes que están desde casa sirviendo la educación, aún con más esfuerzo de cuando se servía presencialmente. Así que no pensemos, los docentes públicos y privados estamos trabajando, a ellos el reconocimiento. Ok, y cuando no se estaba en este periodo de emergencia, ya los colegios privados contaban con una plataforma o con un sistema en línea robusto como para poderle hacer frente a un tipo de esta situación, o tuvieron que en el camino pues ir viendo cómo se estructuraba. Desde hace años los colegios privados comenzamos a adquirir tecnología con plataformas que soportaran una educación virtual, pero como un proceso complementario a la actividad presencial. No visualizábamos que en el futuro fuese a convertirse este proceso virtual en un 100%, no teniendo en cuenta que pudiera pues, no disponerse de la actividad presencial. Pero en ese entonces, antes de la emergencia, la actividad virtual se convertía en un 20% de la acción educativa y un 80% se desarrollaba presencialmente. Sin embargo, ya está un sector muy importante de los docentes del sector privado capacitados sobre educación virtual, metodologías de manejo de plataformas audiovisuales, y también ya se había adquirido con muchos proveedores de tecnología plataformas audiovisuales y también plataformas que comunicaran al padre de familia con el colegio, no presencialmente, sino que tuvieran, digamos, la virtud de poder verse y escucharse por medio de una institucionalidad virtual. Y así es como hemos ido trabajando. Creo que si no estábamos preparados al 100% para esta acción, pero ya había una base importante de la cual disponer y despegar para poder desarrollar la actividad educativa que estamos desarrollando. Licenciado Maya, sin duda esto ha traído costos para los colegios privados también, para ver cómo llega o hacen llegar el acceso de la educación a sus diferentes estudiantes. Pero también los padres de familia se han visto afectados en sus presupuestos. Sí, por supuesto. Aquí hay que decir que ha habido un aporte importante de la familia salvadoreña en este proceso. Posiblemente hayan incomodidades sobre esto porque se ha tenido que obligar a invertir en conectividad extra de la que tenían en su hogar, en la adquisición de dispositivos, digamos, extra de los que se tenían en el hogar. Tal vez había un solo teléfono, pues ya han tenido que comprar otro porque tenían varios hijos estudiando, y de repente la llamada de videoconferencia se recibía para los 2 hijos o 3 hijos al mismo tiempo, entonces había que disponer de más recursos.
En el hogar ha habido una inversión significativa en esta materia. Y hay que decir que los docentes también han hecho una inversión importante, tanto el sector público como el sector privado, porque el docente que no contaba con un dispositivo adecuado para soportar una llamada de videoconferencia, pues ha tenido que adquirirse. Y también hay que decir que quienes no tenían una internet residencial, han tenido que recurrir a comprar paquetitos de conectividad de internet. Entonces hay que ver ahí que hay un aporte importante tanto del sector docente como el sector de padres de familia. Y aquí es donde vuelvo a decir que es importante reconocer al docente esa inversión, no solamente del tiempo extra que está dando, sino también de los recursos propios de su familia, de su patrimonio que está poniendo a disposición de este proceso y que debería ser reconocido por el Estado, por el gobierno, por los diputados, para que realmente, así como se ha reconocido a otras entidades que han estado ahí presentes, también a los docentes, porque los docentes se han mandado a la casa, como todo el mundo se ha mandado a la casa a guardar la cuarentena, pero el docente es el único personaje que está en la casa, pero que no está sin hacer nada. Se ha mandado a la casa a trabajar, y a trabajar más duro de cuando estaba trabajando presencialmente. Sin duda, pues, de parte de los colegios y de los padres, usted ya lo mencionaba, se ha dado un esfuerzo, tanto económico como también presencial, de estar con sus hijos ahí haciendo tareas y todo esto, pero hay un sector al cual no ha podido accesar a la tecnología, sin duda. Ustedes ya tienen, primero, monitoreado ese porcentaje y segundo, la solución que le van a dar a él. Sí, mire, hemos identificado que posiblemente 1 o 2 de cada 10 estudiantes pudiera ser que tengan complicación seria con la adquisición de dispositivos y conectividad en sus hogares para poder disponer de la continuidad educativa. Pero en realidad nosotros como colegios privados ya estamos claros de que al retorno de los estudiantes a las aulas habrá que implementar un proyecto de complementariedad y de recuperación de estos estudiantes que han estado, digamos, a cero en el proceso de continuidad educativa durante la cuarentena, y que ningún estudiante de colegio privado tiene que entrar en pánico ni preocuparse porque ha estado en esa situación. Tampoco debe de pensar que su año escolar va a perderse, porque no ha sido una cosa voluntaria, sino obligatoria de no poder disponer de esos recursos. Así que al regreso al colegio, cada colegio tendrá que disponer de un proceso de recuperación para poder sacar adelante al estudiante que estuvo complicado en esta cuarentena. De parte de los padres de familia, pues sin duda se ha dado un apoyo a sus hijos para que salgan adelante, ¿verdad? Acompañándolos en este proceso de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje. Ustedes tienen del conocimiento la percepción que ahora ha podido cambiar, que nuestros hijos están en los diferentes hogares, pues haciendo sus tareas, repito, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces el padre de familia se ha visto más involucrado en este proceso. ¿Cree que la concepción hacia la importancia del maestro, de la escuela, del colegio, esto ha servido para que cambie esa percepción? Mire, hemos tenido diferentes reacciones, algunas que llaman a mucho humor, ¿verdad? Porque hay padres de familia que son profesionales en cualquier cosa menos docentes, pero que al verse como instructores de sus hijos, pues se han visto como imposibilitados por su paciencia, que no les alcanza para poder ayudar, acompañar a sus hijos en este proceso. Y algunos padres de familia nos han transmitido su admiración por la actividad que los docentes están haciendo, porque tenemos docentes de menos a más que creativamente han presentado el desarrollo de las actividades de continuidad educativa de una forma artística admirable. Algunos se han disfrazado para poder verse con sus estudiantes, otros han tenido que acudir a otros recursos, no solo audiovisuales, sino también de compartirles lecturas, ánimo, para trabajar también su actividad socioemocional. O sea, yo creo de que aquí el padre de familia ha llegado a tener conciencia
de que el docente es un personaje en la vida de los estudiantes muy significativo y que muchas veces se convierte en un modelo que el estudiante ve más allá del simple maestro que vemos todos. Y lo podemos probar porque el estudiante realmente recuerda mucho a su profesor. Cuando lo mira, le hace preguntas no solamente de la guía de estudio, sino que también preguntas personales. Profe, ¿cómo está? ¿Y cómo le ha ido? Mire, ¿y cuándo vamos a volver? Preguntan mucho cuándo van a regresar a la normalidad. Más que todos los niños pequeños que no están como muy conscientes de lo que estamos pasando y que no es tan normal. Licenciado, me gustaría también abordar en esta entrevista, somos del conocimiento que en la Comisión de Cultura y Educación hay 8 piezas de correspondencia en estudio para disminuir o eliminar los pagos de colegiaturas en colegios privados. Ya son 9. Se ingresó una más ayer. Bueno, la verdad que lamentamos mucho que un órgano tan respetable del Estado quiera entrar en la acción de intervención como Estado en la empresa privada de educación, porque esta es una de las acciones que ha ido, digamos, eliminando la calidad de educación en el país. Los diputados deben de pensar muy bien lo que están haciendo, y nosotros como empresa privada de educación estamos como queriendo garantizar obligadamente que los docentes tengan su salario, que los empleados tengan su salario. Y con estas iniciativas que los diputados están presentando de aprobarse, tendríamos que tener serias dificultades obligadamente en el pago de los empleados, especialmente de los docentes, que en vez de no pagarles como los diputados quieren, deberíamos de reconocerles extra por la labor que están haciendo en sus casas. Hay ahí un deber ciudadano, un deber político, un deber moral que debe de cumplirse. Creo que mal hacemos utilizar a la población como un mercado electoral, mal hacemos con utilizarlo como llevar molino a sus partidos políticos, llevar agua a sus molinos como partidos políticos. Y qué triste que hay personajes en la población que se dejan utilizar por estos diputados que siempre le han quedado a deber al sistema educativo. Lo que tenemos ahorita complicación para poder sacar adelante esta continuidad educativa no es más que el producto del sistema educativo que nos han heredado todos los gobiernos que han pasado. ¿Qué pasaría si nos hubieran heredado un sistema educativo robusto? No tuviéramos ningún problema en esta emergencia, pero creo que en eso debería basarse mejor su trabajo y no en estar queriendo dejar sin salario a los docentes y a los administrativos de los colegios privados. ¿Cuántas fuentes de trabajo se estarían afectando si se llega a tomar una decisión como tal de disminuir o cancelar las colegiaturas? Mire, el no disponer de recursos para poder cumplir con el compromiso de pago de nuestros empleados en los colegios privados significaría dejar a 60,000 familias sin su sustento durante la emergencia. Esto complicaría mucho a lo que es un gran número de empleos directos, que son 60,000, y hay el doble de empleos indirectos, porque no solamente se pone en sacrificio a los empleados que están en nuestros colegios, sino que también a nuestros proveedores. Nosotros como sistema educativo privado movemos el país. Bueno, usted ve, cuando no hay clases en los colegios privados, pues hay menos tráfico, porque hay menos gente en los buses, menos gente circulando privadamente con sus vehículos. Entonces, movemos el país. ¿Y qué significa dejar a los colegios privados morir? Significa también dejar morir la calidad de educación que tiene el país. O sea, aquí estamos castigando a los que hacemos las cosas bien, ¿verdad?, por beneficiar la irresponsabilidad y el oportunismo. No es bueno que los diputados quieran hacer del país un país irresponsable. Los colegios privados hemos hecho con los padres de familia un contrato por servicios educativos, y nuestra relación con los padres de familia es un vínculo que se abre y se cierra con ese contrato. Si un padre de familia tiene algún problema, porque pues no dudamos que hayan habido afectados por este conflicto de esta emergencia, pues lo que tiene que hacer es abocarse al director, al dueño del colegio, y exponer su caso, y particularmente se le va a resolver. Pero mal se hace en generalizar. No podemos generalizar, porque en esta generalización
que hacen los diputados de gente que ha sido dañada por los conflictos, por la emergencia nacional, también entran ellos mismos. Los mismos diputados entran, que tienen hijos en colegios privados, que tienen nietos, que tienen sobrinos. Y dígame usted si el diputado ha dejado de percibir su salario. Ha recibido íntegro su salario. Entonces, ¿por qué se le va a privar al diputado de pagar el colegio si ha recibido íntegro su salario? Como muchos empleados que han recibido su salario estando en casa. Y entonces, ¿por qué quieren que no paguen su colegiatura o que la paguen a la mitad? Eso creo que es un populismo puramente descarado y que debería de pensarse muy bien para poder crearse este tipo de leyes. Licenciado Hernández, como colegios privados ya se está pensando en un reencuentro escolar. Claro, tenemos como colegios privados ya un protocolo activado. Ya hay una planificación hecha para poder sacar adelante lo que es el reencuentro educativo. Este protocolo tiene 3 fases. La primera fase tiene que ver con revisar lo que hemos hecho antes del reencuentro educativo. Y la segunda fase es la elaboración, el diseño y la aplicación de un plan de acción y de reacción a la suspensión de clases. Y la tercera fase es diseñar el reencuentro mediante un protocolo de ingreso al estudiante. Este es muy delicado porque habría que pensar en quiénes son los que van a ingresar primero y quiénes después en este reencuentro a la actividad presencial y cómo van a ingresar. Entonces hay que pensar ya en el protocolo de activar el filtro escolar que teníamos instalado anteriormente de esta emergencia, de esta cuarentena, y reforzarlo. En las instituciones educativas tenemos que activar un protocolo que a la puerta del colegio se active con sanitización y con revisión del personal y de los estudiantes que ingresan al colegio. Los grupos en el aula siempre se va a tener aquella idea de que van a ser numerosos o se tienen que ver reducidos. Nuestro protocolo contempla que tiene que ser reducido, ¿verdad? Tenemos que partir el colegio en 2 partes, valga la redundancia, porque un 50% va a tener que quedarse en casa, mientras el otro 50% esté en el colegio. Y mientras el 50% que está en el colegio, un 50% de ese 50% tiene que estar dentro del aula y otro 50% fuera del aula. O sea que en actividad presencial tendríamos un 25% del aula. Cuando este salga, ingresa los que están afuera, para que el distanciamiento social dentro del aula y fuera de ella se cumpla. Aquí hay que tener claro que van a haber que activarse sitios de control dentro del colegio y que habría que inspeccionar muy bien lo que se está haciendo para poder controlar mejor este proceso de reencuentro. Ok, bueno, muchas gracias, licenciado Javier Hernández, por acompañarnos en la entrevista. Un gusto estar por acá y espero pues que pronto regresemos a la normalidad. Gracias a ustedes por la oportunidad, porque educación seguiremos haciendo siempre. Por fe que volveremos. Bueno, los invitamos que sigan con más del programa Miradas.